de la última hora noticias que están a sacudir millones de personas en todo el mundo. Lo que está a acontecer en Estados Unidos no tiene explicación, y acrediten después de décadas explorando o luminoso y los símbolos que emergen del inconsciente colectivo. Esto es diferente, es algo que jamás vi. Déxeme contar o que está a acontecer porque si vosés non saben, deberían saber. Y si ya saben, entonces entendem por qué millones de norteamericanos están a hacer la misma pregunta inquietante. ¿Serán estos sinais de Dios? ¿Estará Jesús Cristo prestes a regresar nas últimas semanas? Una cadea de eventos impulsivos desencadeóse desde la costa del Pacífico até al corredor do Atlántico. Una criatura mariña que ningún biólogo consegue identificar tornados a destrozar villas y textas. Una nevazca cegante a engolir el medio oeste, nubes misteriosas formando figuras que parecen saídas directamente de las escrituras y ahora símbolos apareciendo tanto en el cielo como dentro de una caverna recién descubierta, todos apuntando para la misma mensaje. El rey está a regresar, fiquen conmigo, porque lo que están prestes a escuchar es diferente de lo que se reportó antes. Y digo yo, Carl Jung, que dediqué la vida a investigar los misterios que la ciencia no consigue explicar, sobre todo cuando el simbólico y el real se tocan en sincronicidades perturbadoras. Todo comenzó en una mañana tranquila diante de la costa del estado de Washington. Aguas calmas, nubes baixas, un puñado de pesca fluctuando sobre la plataforma del Pacífico. Nada en común, nada extraordinario. Pero en cuestión de minutos todas las suposiciones sobre lo que vive sobre las aguas norteamericanas fueron destrozadas. Las primeras testemunhas fueron pescadores locais que trabajaron a aquella costa por toda vida. Homens que pudieron identificar un tubarón a una milla de distancia. Homens que conocían los padróns de las baleas o brillo dos cardumes de salmón, la sombra de una lula gigante y todo familiar, todo esperado. Pero en aquella mañana vieron algo para el cual ninguno de ellos tenía palabras. La criatura emergía debajo con una velocidad y un control que parecían intencionales, casi inteligentes. Un de los pescadores describió a como una sombra con propósito moviéndose a través del agua como si seguise una línea precisa trazada sobre las ondas. Cuando la criatura pasó suficientemente perto para que los telemóviles capturasen un breve vídeo trémulo, sus características dejaron atónitos todos los que posteriormente lo analizaron. El cuerpo era longo, antinaturalmente longo, esguil y poderoso, coberto de pele azul metálica que refletía a luz como pedra polida. A lo largo de las costas dorsales corría una crista definida de espinos afiados y uniformemente espasados, creando una silueta que ningún biólogo marino conseguía corresponder a cualquier especie catalogada en aguas norteamericanas. No era una baleya, no era un tubarón, no era una enguía y no era ninguna criatura de aguas profundas registrada antes. La forma como se movía era igualmente perturbadora. A mayoría de los animales marinos grandes fletea el cuerpo en arcos amplos al nadar. Esta criatura no lo facía. Deslizaba para frente con un control rígido, virando apenas cuando precisaba, casi como una máquina construida para velocidad submarina. Una testemunha dice que se movía como una lanza con batimento cardíaco. Cuando la noticia se difundió, los científicos marinos inicialmente descartaron como má identificación hasta ver en el vídeo. Varios peritos admitieron que la formación de espinos dorsales era diferente de cualquier evolución natural conocida en el Pacífico. Un investigador sugirió en privado que se asemejaba a algo antiguo o algo completamente sin precedentes. Con todo, cuando el vídeo llegó al público crentes por todos los Estados Unidos, comenzaron a hacer otra ligación, una ligación bíblica. El libro de Apocalipsis describe criaturas emergidas de profundidades como sinais que preceden grandes convulsiones advertencias divinas. Para muchos el aparecimiento de la criatura no fue aleatorio, fue simbólico, con propósito, una imagen y mensaje arquetípica. Y quiero alguien acredite en la profecía o no, el momento era difícil de ignorar. Este encuentro no fue apenas otra anomalía oceánica. Sucedió en el mismo período en que los Estados Unidos comenzaron a testemuñar tornados, tempestades, fenómenos celestes y perturbaciones geológicas que parecían coordenadas una verdadera secuencia de sincronicidades. Una criatura descoñecida pela ciencia, movéndose con intención,
surgindo nun momento en que a nación ya treme se obriga a preguntar por qué ahora o qué está a acontecer sobre as aguas dos Estados Unidos, por qué ven a superficie. Neste momento da historia, si este é o primeiro sinal, o que segue aínda máis perturbador. O Texas non é extraño a clima violento, pero lo que sucedió en aquella tarde desafió todos los padrón familiares. En minutos la atmósfera abrió y dos tornados formáronse casi lado a lado, una ocurrencia rara incluso en las épocas más instáveis de tempestades. Los meteorologistas que observaban los radares admitieron después que las asignaturas de rotación simultánea parecían demasiado sincronizadas, casi como si las células de tempestad respondiesen al mismo comando invisible. El primer funil tocó el sol perto de una comunidad residencial, rasgando campos abiertos antes de arrancar directamente pelos bairros. El segundo desteú, momentos después tallando su propio camino de destrucción paralelo al primero. Entre los dos más de 100 casas fueron pulverizadas paredes arrancadas, teleados lanzados sobre las estradas, estructuras enteras reducidas a pillas de madera estilizada y metal retorcido. Las rúas parecían menos zonas de desastre y más como si estuviesen sido arañadas por algo con propósito. Las equipas de emergencia que llegaron al local encontraron sobrevivientes en estado de choque no apenas pelo dano físico, pero también por lo que se escucharon. Muchos describieron un son inconfundible, atravesando o rugido una nota longa metálica como de trombeta, no el típico estrom de convoyo, de un tornado no oivo, de sirenes algo más, algo que las personas lutaban por colocar en palabras. Un hombre dice que parecía una trombeta resuando a través del viento un tom que subía y descía en cuanto los tornados gémeos se movían pelas planicias. Otra sobreviviente abrigada en un porón antitornado dice que el son vibraba a través del propio solo como si a terra resoase. Esos testimonios circularon rápidamente por redes locais forums online, provocando debate inmediato. Era presión atmosférica, eran detritos raspando no vórtice, o sería, como algunos sugirieron, un sinal luminoso. Los familiarizados con las escrituras apuntaron rápidamente para un versículo que ganó atención da noite para el día na 1:3. O Señor ten o seu camiño no redemoíño e na tempestad. O momento pareceu extraño. Un evento de tornados duplos destructivos, emparellado con un son que lembraba un xifre, fue suficiente para acceder especulacións en comunidades de fe até entre aqueles que geralmente evitan interpretacións proféticas. Lo que máis sorprendeu os investigadores fue el comportamiento errático do par. En vez de seguir en las trayectorias naturais do vento previsibles nas supercélulas típicas los funis gemios, fixeron mudanzas de dirección abruptas. Paraban, intensificaban, enfraquecían depois surgían de novo. Algunos cazadores de tempestades dixeron que el movimiento parecía menos meteorológico y más intencional, como si los tornados se moviesen con conciencia y no como fuerza aleatoria. Cuando las imágenes de dron capturaron la destrucción de cima, el padrón reveló algo arrepiante. Los dos caminos aparecían casi paralelos, nunca se cruzando, nunca se fundindo, pero avanzando juntos como láminas gémeas barrendo a paisaje. Era tanto matemáticamente improbable cuanto visualmente inquietante. Las villas afectadas comenzaron a reconstruir, pero las conversas persisten en igrejas, abrigos y reuniones comunitarias. ¿Por qué los tornados se formaron al mismo tiempo? ¿Por qué se movieron en tándem? ¿Y cuál fue la fuente de aquella extraña resonancia de trombeta tracida a través de la tempestad? Para muchos esto parece menos una anomalía climática isolada, más un evento dirigido a una mensaje entregue pelo vento, resuando pelo Texas para quien estuviese dispuesto a oír. El Medio Oeste acordó esperando una frente de invierno ordinaria, nada além de un sistema pasajero, un poco de vento, una camada de nieve. Pero lo que se desarrolló por Iowa, Wisconsin y Illinois fue algo para el que ningún pronóstico preparara. Una nevazca branca súbita y absoluta desabó sobre 3 estados tan rápidamente que los meteorologistas admitieron después. La transición de nublado a la visibilidad cero ocurrió en segundos, no en minutos. Era como si toda la región hubiese sido engolida por una posibilidad de un barrio de blanco.
Las altas estradas se convirtieron instantáneamente en zonas de peligro. Conductores que tenían visión clara momentos antes relataron que el mundo se transformó en una folia en blanco sin horizonte, sin líneas de vía sin CEU. Los despachantes de emergencia fueron sobrecargados por llamadas mientras vehículos derrapaban, chocaban y se empiljaban en reazones en cadella que se extendían por millas. Decenas de accidentes fueron confirmados en la primera hora. Las equipas de resgate lucharon para alcanzar a las víctimas, porque hasta los faroles altos se disolvían en la tempestad cegante. Lo que ha vuelto un evento tan inquietante no fue apenas la intensidad, pero la velocidad. Las tempestades de invierno típicamente se acumulan. La nieve engrosa gradualmente, los ventos escalan en padrón, pero esta nevasca llegó como un golpe repentino. Un meteorologista en Wisconsin dice que la asignatura de radar pasó de normal a la catastrófica de un modo que desafiaba todos los modelos. Otro describió como una cortina cayendo sobre todo el medio oeste de una vez. Las personas presas dentro de la tormenta relataron la misma sensación avasaladora: silencio. No el silencio normal de la nieve, pero una quietud pesada, casi presurizada. El son parecía amortecido el ardenso. La visibilidad no era apenas limitada y estaba apagada. A medida que los relatos se difundían, las discusiones comenzaron no apenas sobre meteorología, más sobre significado. Muchos en comunidades de fe apuntaron la dimensión simbólica de una nevasca branca, como las escrituras frecuentemente usan la nieve para representar limpeza, cobertura o juicio. Isaías 3 ganó trasán online. Ainda que los vosotros pecados sean como escarlate, se tornarán blancos como la nieve. Para aquellos que ya vieron Sinais en comuns pelos, Estados Unidos el momento pareció demasiado agudo para ignorar. La aparición abrupta de la tempestad, la quietud antinatural y el apagamiento completo de la vista por 3 estados provocaron una pregunta creciente. ¿Tras sido simplemente clima extremo de invierno o un mato simbólico resuando a través de la naturaleza, se ha visto espiritualmente o científicamente, la nevasca servía como otro avalo en una serie de fenómenos inquietantes a barrer a la nación, y a medida que más norteamericanos refleten sobre estos eventos, crece una tensión más profunda, un susurro de que algo mayor, algo convergente puede estar en marcha. Era logo despois do mediodía, cando o tráfego ao longo do trexo da Interestadual 95 na Virginia abrandou para o seu engarrafamento habitual nada en común. Este era un dos corredores máis movimentados de toda a costa leste, un lugar onde camións de longo curso viaxantes Y familias convergían na mesma arteria de asfalto. En momentos, porén, o ritmo familiar fraturouse. Un camión cisterna que transportaba óleo de grao industrial de repente guinou e sacudiuse violentamente como se tivese sido golpeado por unha forza invisível. Segundos depois, o vehículo incendiou. Testemunhas descreveron a explosión non como un estalo, mas como unha erupción. A cisterna non apenas pegou fogo, detonou. Las chamas dispararon para cima con unha forza que deixou atónitos até veteranos dos primeiros socorros. O que se seguiu foi un fenómeno raramente visto fora de grandes desastres industriais. O combustível derramado inflamou instantaneamente, criando unha columna de fogo que se elevou para o ceo como un pilar ardente. Condutores presos ao longo da autoestrada saíron dos carros incrédulos. Algúns gravaron o espectáculo. A intensa chama vertical a rugir con unha vibración profunda e baixa que se sentía a través do pavimento. A columna de fumo ergueuse en espirais negras, formando un pilar escuro visível a millas. Quen viu comparou a escena a imaxes antigas de campos petrolíferos, ou mesmo a descripcións de textos antigos. Fogo elevándose reto, recusándose a dispersar. O tráfego ao longo de todo o corredor da I-95 parou completamente. Os vehículos estendíanse por millas en cuanto equipas de emergencia corrían para conter o incendio. Mas o calor era tan intenso que os socorristas tiveron de recuar varias veces antes de se aproximar de novo. El palto derreteu as proteccións metálicas, dobráronse, unha porción de estrada parecía como se un forno tivese sido colocado directamente sobre ela. A causa da explosión rapidamente se converteu no centro do escrutinio. Falla mecánica, mal funcionamento de presión, algo non visto. Analistas que revisaron vídeos de cámaras de painel non notaron precursores típicos no houve fumo, antes no houve derrapaxe, no houve colisión.
A ignición pareceu inmediata e catastrófica, deixando os peritos con máis preguntas do que respostas. En cuanto a columna de fogo continuaba a arder, as conversas mudaron do evento físico para o simbólico. Muitos norteamericanos, ya nervosos por tempestades recentes, anomalías celestes, sorpresas geológicas, interpretaron o espectáculo como algo más profundo. Un sinal no apenas de perigo, mas de interrupción, un evento que forzou millares a parar a esperar testemuñar. A imaxe de unha xama vertical a atravesar o céu carregaba un peso que se espalou rapidamente por comunidades forums online. Algúns describeron como advertencia, outros como un momento que exixía reflexión Outros viran como parte de un padrón crescente de incidentes pela nación que se sentían estranamente coordenados, cada un a sacudir o país para fora da rutina de un modo diferente. A explosión na I-95 non apenas deteve o tráfego, deteve a atención impós silencio. A través dos Estados Unidos, las tempestades ya no son vistas como simples eventos climáticos. Nos últimos meses, el propio CEU transformóse en un tela arquetípica de formas y símbolos que muchos no consiguen descartar como coincidencia. Algunas formaciones duraron meros segundos, otras mantuvieron estructura a tiempo suficiente para ser fotografadas de múltiples ángulos, pero todas produjeron el mismo efecto arrepiante, parecían intencionales. El primer incidente se ve durante una tempestad severa en Oklahoma. Moradores filmaron una nube maciza en forma de brazo emergiendo en cuanto la cabeza de Trovoada se empiljaba y pulsaba con relámpagos, pero no era una semejanza abstrata o contorno vago. La formación tenía definición, un antebrazo alongado, una curva que lembraba un pulso y algo que parecía inconfundiblemente una mano ampla extendiéndose para abajo. Las testemunhas dixeron que la escena parecía dirigida como si el seu extendiese algo a terra. Los vídeos espalláronse rápidamente, muchos chamando a demán de Deus, otros preguntando si era una advertencia, una intervención o algo simbólico, y los norteamericanos eran presionados a anotar. Poco después, otra formación surgió de esta vez sobre el Missouri. Durante una tempestad nocturna, una columna de nube imponente en el horizonte occidental mudó Sticose Y de repente aliñóse en una cruz perfecta. No un rabisco tosco, no una intersección aleatoria, una cruz simétrica y equilibrada cuyas proporciones se mantuvieron tiempo suficiente para ser fotografadas por decenas de personas a través de 2 condados. Meteorologistas intentaron explicar cómo cisalamiento del vento escupiendo camadas verticales de nubes, pero hasta ellos admitieron la simetría altamente incomún. Para muchos cristianos en la región fue más que incomún, fue confirmación el símbolo que define el núcleo de su fe, apareciendo en el cielo durante una tempestad conocida pelo poder destructivo. Desencadeó conversas en iglesias comunidades online até telejornales locais. Pero la formación que provocó reacción más amplia apareció sobre la costa de Florida. Poco antes del pôr do sol, con el cielo tingido de dorado y violeta, una nube maciza en forma de anjo tomó forma. Las asas eran expansivas como de penas iluminadas pela luz que se desvanecía. La forma central tenía la estructura inconfundible de una figura ereta y quieta emoldurada pela tempestad mutante atrás dela. Banistas que presenciaron relataron experimentar una calma repentina mesmo en cuanto os ventos aínda se agitaban. Alguns choraron, otros rezaron, muchos ficaron inmóveis, incapaces de decidir si ollaban un fenómeno natural o algo mucho más sobrenatural. Durante estos eventos, un versículo surgió en las redes sociales en cuanto las personas intentaban dar sentido a los sinais. Lucas 20:11 haberá cosas espantosas y grandes sinais en el cielo. No eran grupos marginales a citalo, eran norteamericanos comuns avalados por lo que tenían visto con los propios óleos. Y estas formaciones de nubes pueden ser apenas el comienzo porque lo que aparece después en el cielo es que las personas descubren sobre la tierra, mueve esta investigación en una dirección aún más inquietante. Comenzó como una tarde rotineira sobre el sur de California, cielos limpos, nevo ligera, vinda del Pacífico, nada fuera de común, pero en cuanto los residentes hollaban para cima, notaron algo que los deteve en seco. Pequenas formas negras decenas delas pendían inmóveis no ar no flutuando como balones,
no se moviendo como pásaros, simplemente suspensas fixas contra el ceu con absoluta quietude. Testemuñas de múltiplos condados subieron vídeos mostrando el mismo fenómeno, formas escuras y sólidas cada una de tamaño de un puño, o ligeramente mayor, dispostas a grande altitud sobre la ciudad, como si estuviesen sido colocadas deliberadamente. El sector de los observadores no fue apenas apariencia, pero el comportamiento. No se balousaban con el vento, no subían nen destiam, nen rodaban, nen flutuaban. Simplemente permanecían silenciosas, fixas e inmóveis. Al principio as persoas suspeitaron de drones. A California non é extraña en enxames de drones, especialmente perto de locais de filmaxen de los militares. Pero quien observó de perto percibió rápidamente que nada en aquellos objetos parecía con el comportamiento común de drones. No había luces intermitentes, no había asignaturas de som, no había padrones de movimiento. Mesmo cuando rajadas fortes barrían el cielo las formas, mantindrían las posiciones como si estuviesen ancoradas a algo invisible. Momentos después, las formas se desplazaron. Las formas empezaron a mudar no individualmente, pero en coordenación, deslizando para nuevas posiciones con precisión mecánica. Las fileras apretaron los ángulos, alinearon y lentamente los objetos formaron padrones. Los residentes describieron la cena como ver el cielo escribir a su propio mensaje. Fotografías y vídeos analizados por varios eruditos hebraístas revelaron que las formaciones tenían semellanza arrepiante con letras hebraicas antigas no escrita moderna, mas formas más antigas próximas do palio hebraico. As formas non criaron frases completas, mas fragmentos suficientes para que intérpretes suggerisen un significado consistente emergindo do arranjo, arrependeivos, porque o Señor está perto. A frase espallouse pela internet en horas ascendendo ondas de debate. Algúns vieron manipulación, otros afirmaron ser un padrón de drones encenado más a Administración Federal de Aviación, negó públicamente cualquier ligación. Según los responsables da FIA, ningún enxame de drones fue registrado, aprobado o detectado no espacio aéreo durante el evento. Aínda más inquietante, los dados de radar no mostraron asignaturas, nada metálico, nada motorizado, nada a transmitir. Era como si el ceu estivese cheio de objetos que existían fora dos cuadros normais do rastreio de aviación. Analistas meteorológicos locais propuseron a posibilidade de detritos ou fragmentos de nubens escuras. Mas fragmentos de nubens non se organizan en linguaxen, non mantén información sobre sinalamento do vento e certamente non imitan sistemas de escrita antigos. Al cair da noite as formas disolvéronse, desfacéndose uma a uma até que o ceu da California regresou ao habitual azul pálido. Mas as preguntas non se disiparon. Muitos sentiron como se tivesen presenciado unha mensaxen, unha advertencia escrita non en pedra, non en pergamiño, mas no propio ar sobre eles. Unha oración silenciosa no ceu, un comando escrito sobre un dos maiores estados de segua e unha frase ecoando milenios de tradición profética. O que quer que fosen estas formas cualquer intelixencia ou fuerza que as moveu a súa aparición, deixou unha impresión clara, algo está a falar e a mensaxen é inconfundível. A descoberta comezou con un deslizamento de terra menor tan pequeno que registrou apenas como un leve tremor nos instrumentos geológicos locais. Sucedeu nunha rexión remota do Arizona, longe de estradas principais e rotas moito transitadas. Cuando camiñantes pasaron pelo cañón depois do deslizamento, notaron unha abertura estreita na roxa que non existía antes. Por curiosidade, alargaron a fenda o suficiente para entrar. O que encontraron dentro espallouse rapidamente pela nación. El sol era incomúmente nivelado como si estivese sido moldado deliberadamente Y no talado pela erosión. Las paredes eran lisas Y uniformes carecendo da textura irregular típica de cavernas do deserto do Arizona. Mas o elemento que atraíu a atención inmediata foi unha única laxe grande de pedra erguida firmemente dentro da cámara, posicionada como monumento ao marco de limite. La superficie de la laje tiña sido trabajada con precisión plana, polida y libre de fendas naturales o irregularidades. La forma sugería artesanato no acaso, y por toda la fase de la pedra había líneas de caracteres escritos grabados claramente, profundamente y en alineamiento consistente.
No había ilustrações, non había imágenes, non había figuras, apenas texto. Los símbolos talados na laxe non coincidían con cualquier sistema de escrita coñecido na rexión. Non eran pictografías nativoamericanas, non eran petrógrafos do deserto y non estaban ligados a guión histórico coñecido no sudoeste do Segua. Eruditos que máis tarde examinaron copias transcritas dos caracteres observaron que a súa estrutura non se parecía con cualquier alfabeto documentado. El arranxo parecía intencional, rítmico y, padronizado claramente una lingua, mas de fonte descoñecida. Entre las filas de escrita descoñecida, una única línea destacaba así no centro da laxe. Estaba grabada en caracteres mayores y más fundos que el resto, como si el escritor desejase enfatizar o su significado, lingüistas y teólogos, comparando a estructura y el fraseado paralelo con inscripciones antiguas de Próximo Oriente y formas. Lingüísticas cristianas primitivas propusieron una traducción sorprendente: o rey regresa. Cuando la frase traducida comenzó a circular, las reacciones espalláronse rápidamente. Muchos vieron como mensaje indirecta con peso profético, otros argumentaron coincidencia o mala interpretación. Arqueólogos instaron a un examen cuidadoso antes de tirar conclusiones. Eruditos religiosos, porén, notaron la manera inquietante como la mensaje se alineaba con temas proféticos, especialmente pasajes concernentes a un retorno futuro una advertencia entregue en forma escrita. Lo que perturbó a muchos no fue apenas la mensaje en sí, pero el momento de su aparición, llegando durante un período en que la nación ya estaba sacudida por tempestades incomunas, anomalías celestes y eventos naturales inexplicables. La mensaje de la lajem, silenciosamente tallada en pedra, pareció algo antiguo a falar en un momento de incerteza moderna. Para algunos permaneció un quebracabezas histórico, para otros una advertencia escrita para millones, un sinal. Los meses pasados en Estados Unidos no son aleatorios ni coincidentes. Antes desenroláronse como secuencia cada evento, llegando con su propio choque, pero de alguna forma encaixando en un padrón mayor que los norteamericanos por toda la nación comienzan a reconocer. Una criatura emergiendo del mar, tornados gemios rasgando telas, una nevasca cegante, a engolir un medio oeste, una columna de fuego, a irromper a lo largo de 1995 nubes formando cruces ángeles y una mano extendida, símbolos negros, organizándose no ceu da California. Finalmente, una caverna no deserto do Arizona, contendo unha mensaxe entalada en pedra: o rei regresa. Todos estes eventos ocorreron dentro de unha xanela curta de tempo. Todos emergen de recantos diferentes do país. Todos sexan naturais sobrenaturais, ou algures no medio carregan imaxes que refleten as advertencias descritas nas escrituras. Mateus 24 fala de sinais na natureza, convulsões na terra, medo confusão entre as nações. Lucas 20 o menciona grandes sinais no céu, eventos que chegam de repente sacudindo regiões inteiras de uma só vez. Joel profetiza maravilhas aparecendo tanto acima como abaixo, fogo, escuridão, perturbações llamados al arrependimento. El Apocalipse describe criaturas emergidas, profundizas juicios a sacudir a terra y símbolos apareciendo antes del regreso del rey. Individuamente, cada fenómeno podría ser debatido colectivamente, forman una imagen que muchos sienten que ya no puede ser descartada. Los gestores pelos Estados Unidos comenzaron a abordar estos eventos directamente en sus sermões. Comentadores proféticos, teólogos, autores, facen a mesma pregunta no con medo, mas con sobriedad. ¿Estará Jesús a preparar los Estados Unidos para su regreso? Algunos argumentan que Dios frecuentemente usa a natureza para captar a atención da humanidad. Outros apontan que na historia bíblica los binais raramente aparecen isolados. Agrupanse, convergen, intensifícanse exactamente como estos eventos recientes. La idea no es que los EUA sean escollidos encima de otros, pero sí que una nación longamente abençoada puede ahora estar a receber una serie de advertencias, un llamado a ollar para cima, a regresar a reconocer qué horas son la historia de la MAC. Humanidad. Mesmos éticos temse sentido inquietos porque creían completamente, pero porque tantos eventos llegaron en sucesión, tan rápida, estranos, demais, simbólicos, demais alinados,
demais con textos antiguos escritos a millares de años y aínda así describiendo momentos que se parecen asustadoramente con lo que se desenvolve hoy. Quer alguien interprete estos eventos literal o simbólicamente, la conclusión permanece. Algo está a construirse, algo está a presionar, algo está a convergir a través de tierra, agua, el cielo y hasta debajo de la tierra. Y tal vez la pregunta más importante no sea lo que son estos Sinais, pero ¿por qué están a acontecer ahora? Todo comenzó en una mañana, tranquila, calma, aparentemente sin eventos. A lo largo de la costa de Florida, a 5:42 de la mañana, el cielo sobre Miami estaba limpo, sin tempestad, sin neblina, sin avisos. Entonces, sin un son, columnas brillantes de luz por amarela dispararon directamente para el cielo, cortando la atmósfera como una faca, y no se desvanecieron los segundos que llevaron a aparecer. Ficaron allí por más de 6 minutos, brillando como si el cielo se hubiese sido rasgado. En poco tiempo los sobresaltados ya erguían los telemóviles para filmar. Al amanecer, decenas de vídeos circulaban online. Las personas hacían la misma pregunta. ¿Cuál fue la causa? ¿Por qué a Florida? ¿Y por qué ahora algunos testimonios decían que la luz no apenas iluminó el cielo partido en dos? En cuanto millones hollaban, los cientistas lutaban por explicaciones. ANOAA confirmó que ninguna condición atmosférica era capaz de producir tal clarón. No era aurora, no era relámpago, no era lanzamiento de foguetón y mismo o radar meteorológico no mostró nada. En otras palabras, el evento existió en el cielo pero no estaba en registro científico algún. Y precisamente por eso muchos recorrieron a Biblia. Cuando Jesús habló de los Sinais que precederían su regreso, describió un momento en que el propio cielo sería marcado por un clarón súbito y sobrenatural. En Mateos 24:27 dice que a su vinda sería como una luz brillante que aparece repentinamente visible por toda una área. La palabra griega antigua usada allí no se refiere apenas a relámpago de tempestad. Refiérese a una luz brillante del cielo, una luz que atrae a la atención de todos los que la ven. La zona de Florida encaixa en esta descripción en la naturaleza. Aparece de repente, sin explicación natural, atrae la atención de millones y ocurre en la parte oriental del país, muy semejante a profecía que alude a un sinal surgiendo del oriente. Esta conexión tórnase más clara cuando consideramos Joel 2.3, donde Dios declara que en los últimos días mostrará maravillas en los cielos antes del grande y terrible día del Señor. Joel no especifica la forma o acorde usinal, apenas su propósito. Será una maravilla, algo fuera de los límites de la explicación natural, algo que apunta a una interrupción divina en la historia humana. La columna de luz de Florida encaixa perfectamente con esta definición. Trascendió categorías meteorológicas, duró más que cualquier fenómeno luminoso atmosférico conocido y apareció en un momento en que muchos otros eventos extraños comenzaron a desenrolarse por los Estados Unidos. Porque la Florida no fue el fin de la historia, fue el comienzo. Días después de las luces, aparecieron una criatura gigante, emergió del río Mississippi. Los cielos comenzaron a mostrar Sinais uno após otro. Y es por eso que muchos acreditan que la columna de Florida fue la primera advertencia celeste de las líneas de la Biblia. Si estos Sinais continúan a aparecer, la pregunta deja de ser especulativa, y torna a ser profunda y pessoal. ¿Serán estas las Sinais de que Jesús habló? Y si sí, estará su regreso más perto de lo que pensamos. Días después de la misteriosa columna de luz en Florida, otro evento ocurrió a centenas de millas de distancia, esta vez en las aguas oscuras del río Mississippi. Antes de mañana un grupo de pescadores remaba a la parte de Baton Rouge. El ar estaba quieto, el río liso, y de repente la agua comenzó a oscurecer como si algo enorme se moviese por abajo. Uno de los hombres relató después que parecía como si el río estuviese a sustera respiración. Antes de alguien perceber lo que se pasaba al agua a pocos metros, elevó y un largo pescozo imponente emergió de las profundezas pálido áspero y a pingar lama del río el pescozo más alto que el propio barco. Segundos después, un arco enorme surgió atrás de él
creando una onda circular que embaló el pequeño barco. Los espectadores ficaron atónitos sin palabras. Alguien aún te ve tiempo de pegar el teléfono y grabar, difundiendo 7 segundos de vídeo no reconocido por las redes sociales. Y ahí estaba la confusión. El Mississippi no abriga cualquier animal acuático grande con aquellas características. Ninguna especie conocida tiene un pescozo tan largo, ninguna pitón conocida sería grande o suficiente para crear tal forma. Ningún exturjón conocido crea un arco tan masivo y ciertamente ningún jacaré conocido consigue elevarse verticalmente para fuera del agua. Los astrólogos intentaron explicar que se le pasaron el tamaño, no coincidía el movimiento, no combinaba con una especie, la forma no era correcta, todo estaba errado. Y mientras la confusión crecía, muchos se lembraron una criatura mencionada no por la ciencia, pero por la Biblia Leviatán. En Job 41, la Biblia de la Biblia se le pasaron, y la Biblia de la Biblia se le pasaron, y la Biblia de la Biblia se le pasaron, y la Biblia de la Biblia se le pasaron, y la Biblia de la Biblia se le pasaron, y la Biblia de la Biblia se le pasaron, y la Biblia de la Biblia se le pasaron, y la Biblia de la Biblia se le pasaron, y la Biblia de la Biblia se le pasaron, y la Biblia de la Biblia se le pasaron, y la Biblia de la Biblia se le pasaron. Y la Biblia de la Biblia se le pasaron, y la Biblia de la Biblia se le pasaron, y la Biblia de la Biblia se le pasaron, y la Biblia de la Biblia se le pasaron, y la Biblia de la Biblia se le pasaron, y la Biblia de la Biblia se le pasaron, y la Biblia de la Biblia se le pasaron. Biblia de la Biblia se le pasaron, y la Biblia de la Biblia se le pasaron, y la Biblia de la Biblia se le pasaron, y la Biblia de la Biblia se le pasaron, y la Biblia de la Biblia se le pasaron. Y la Biblia de la Biblia se le pasaron, y la Biblia de la Biblia se le pasaron, y la Biblia de la Biblia se le pasaron, y la Biblia de la Biblia se le pasaron, y la Biblia de la Biblia se le pasaron, y la Biblia de la Biblia se le pasaron, Biblia de la Biblia se le pasaron, y la Biblia de la Biblia se le pasaron, y la Biblia de la Biblia se le pasaron, y la Biblia de la Biblia se le pasaron, y la Biblia de la Biblia se le pasaron. Y la Biblia de la Biblia se le pasaron, y la Biblia de la Biblia se le pasaron, y la Biblia de la Biblia se le pasaron, y la Biblia de la Biblia se le pasaron, y la Biblia de la Biblia se le pasaron, y la Biblia de la Biblia se le pasaron, y la Biblia de la Biblia se le pasaron, y la Biblia de la Biblia se le pasaron, y la Biblia de la Biblia se le pasaron, y la Biblia de la Biblia se le pasaron, y la Biblia de la Biblia se le pasaron, y la Biblia de la Biblia se le pasaron, y la Biblia de la Biblia se le pasaron, y la Biblia de la Biblia se le pasaron, y la Biblia de la Biblia se le pasaron, y la Biblia de la Biblia se le pasaron, y la Biblia de la Biblia se le Biblia de la Biblia se le pasaron, y la Biblia de la Biblia se le pasaron, y la Biblia de la Biblia se le pasaron, y la Biblia de la Biblia se le pasaron, y la Biblia de la Biblia se le pasaron, y la Biblia de la Biblia se le pasaron, y la Biblia de la Biblia se le pasaron, y la Biblia de la Biblia se le pasaron, y la Biblia de la Biblia se le pasaron, y la Biblia de la Biblia se le pasaron, y la Biblia de la Biblia se le pasaron, y la Biblia de la Biblia se le pasaron, Biblia de la Biblia se le pasaron, y la Biblia de la Biblia se le pasaron, y la Biblia de la Biblia se le pasaron, y la Biblia de la Biblia se le pasaron, y la Biblia de la Biblia se le pasaron, y la Biblia de la Biblia se le pasaron, y la Biblia de la Biblia se le pasaron, y la Biblia de la Biblia se le pasaron, y la Biblia de la Biblia se le pasaron, y la Biblia de la Biblia se le pasaron, y la Biblia de la Biblia se le pasaron, Biblia de la Biblia se le pasaron, y la Biblia de la Biblia se le pasaron, y la Biblia de la Biblia se le pasaron, y la Biblia de la Biblia se le pasaron, y la Biblia de la Biblia se le pasaron, y la Biblia de la Biblia se le pasaron, y la Biblia de la Biblia se le pasaron, y la Biblia de la Biblia se le pasaron, y la Biblia de la Biblia se le pasaron, y la Biblia de la Biblia se le pasaron, y la Biblia de la Biblia se le pasaron, Biblia de la Biblia se le pasaron, y la Biblia de la Biblia se le pasaron, y la Biblia de la Biblia se le pasaron, y la Biblia de la Biblia se le pasaron, y la Biblia de la Biblia se le pasaron, y la Biblia de la Biblia se le pasaron, y la Biblia de la Biblia se le pasaron, y la Biblia de la Biblia se le pasaron, y la Biblia de la Biblia se le pasaron, y la Biblia de la Biblia se le pasaron, y la Biblia de la Biblia se le pasaron, y la Biblia de la Biblia se le pasaron, Biblia de la Biblia se le pasaron, y la Biblia de la Biblia se le pasaron, y la Biblia de la Biblia se le pasaron, y la Biblia de la Biblia se le pasaron,
y la Biblia de la Biblia se le pasaron, y la Biblia de la Biblia se le pasaron, y la Biblia de la Biblia se le pasaron, y la Biblia de la Biblia se le pasaron, y la Biblia de la Biblia se le pasaron, y la Biblia de la Biblia se le pasaron, y la Biblia de la Biblia se le pasaron, y la Biblia de la Biblia se le pasaron, Biblia de la Biblia se le pasaron, y la Biblia de la Biblia se le pasaron, y la Biblia de la Biblia se le pasaron, y la Biblia de la Biblia se le pasaron, y la Biblia de la Biblia se le pasaron. Y la Biblia de la Biblia se le pasaron, y la Biblia de la Biblia se le pasaron, y la Biblia de la Biblia se le pasaron, y la Biblia de la Biblia se le pasaron, y la Biblia de la Biblia se le pasaron, y la Biblia de la Biblia se le pasaron, y la Biblia de la Biblia se le pasaron, Biblia de la Biblia se le pasaron, y la Biblia de la Biblia se le pasaron, y la Biblia de la Biblia se le pasaron, y la Biblia de la Biblia se le pasaron, y la Biblia de la Biblia se le pasaron, y la Biblia de la Biblia se le pasaron, y la Biblia de la Biblia se le pasaron, y la Biblia de la Biblia se le pasaron, y la Biblia de la Biblia se le pasaron, y la Biblia de la Biblia se le pasaron, y la Biblia de la Biblia se le pasaron, Biblia de la Biblia se le pasaron, y la Biblia de la Biblia se le pasaron, y la Biblia de la Biblia se le pasaron, y la Biblia de la Biblia se le pasaron, y la Biblia de la Biblia se le pasaron, y la Biblia de la Biblia se le pasaron, y la Biblia de la Biblia se le pasaron, y la Biblia de la Biblia se le pasaron, y la Biblia de la Biblia se le pasaron, y la Biblia de la Biblia se le pasaron, y la Biblia de la Biblia se le pasaron, y la Biblia de la Biblia se le pasaron, Biblia de la Biblia se le pasaron, y la Biblia de la Biblia se le pasaron, y la Biblia de la Biblia se le pasaron, y la Biblia de la Biblia se le pasaron, y la Biblia de la Biblia se le pasaron, y la Biblia de la Biblia se le pasaron, y la Biblia de la Biblia se le pasaron, y la Biblia de la Biblia se le pasaron, y la Biblia de la Biblia se le pasaron, y la Biblia de la Biblia se le pasaron, y la Biblia de la Biblia se le pasaron, y la Biblia de la Biblia se le pasaron, y la Biblia de la Biblia se le pasaron, y la Biblia de la Biblia se le pasaron, y la Biblia de la Biblia se le pasaron, y la Biblia de la Biblia se le pasaron, y la Biblia de la Biblia se le pasaron, y la Biblia de la Biblia se le pasaron, y la Biblia de la Biblia se le pasaron, y la Biblia de la Biblia se le pasaron, y la Biblia de la Biblia se le pasaron, y la Biblia de la Biblia se le pasaron, y la Biblia de la Biblia se le pasaron, Biblia de la Biblia se le pasaron, y la Biblia de la Biblia se le pasaron, y la Biblia de la Biblia se le pasaron, y la Biblia de la Biblia se le pasaron, y la Biblia de la Biblia se le pasaron, y la Biblia de la Biblia se le pasaron, y la Biblia de la Biblia se le pasaron, y la Biblia de la Biblia se le pasaron, y la Biblia de la Biblia se le pasaron, y la Biblia de la Biblia se le pasaron, y la Biblia de la Biblia se le pasaron, y la Biblia de la Biblia se le pasaron, y la Biblia de la Biblia se le pasaron, y la Biblia de la Biblia se le pasaron, y la Biblia de la Biblia se le pasaron, y la Biblia de la Biblia se le pasaron, y la Biblia de la Biblia se le pasaron, y la Biblia de la Biblia se le pasaron. Biblia de la Biblia se le pasaron, y la Biblia de la Biblia se le pasaron, y la Biblia de la Biblia se le pasaron, y la Biblia de la Biblia se le pasaron, y la Biblia de la Biblia se le pasaron, y la Biblia de la Biblia se le pasaron, y la Biblia de la Biblia se le pasaron, y la Biblia de la Biblia se le pasaron, y la Biblia de la Biblia se le pasaron, y la Biblia de la Biblia se le pasaron, y la Biblia de la Biblia se le pasaron, y la Biblia de la Biblia se le pasaron, Biblia de la Biblia se le pasaron, y la Biblia de la Biblia se le pasaron, y la Biblia de la Biblia se le pasaron, y la Biblia de la Biblia se le pasaron, y la Biblia de la Biblia se le pasaron, y la Biblia de la Biblia se le pasaron, y la Biblia de la Biblia se le pasaron, y la Biblia de la Biblia se le pasaron, y la Biblia de la Biblia se le pasaron, y la Biblia de la Biblia se le pasaron, y la Biblia de la Biblia se le pasaron, y la Biblia de la Biblia se le pasaron, Biblia de la Biblia se le pasaron, y la Biblia de la Biblia se le pasaron, y la Biblia de la Biblia se le pasaron, y la Biblia de la Biblia se le pasaron, y la Biblia de la Biblia se le pasaron, y la Biblia de la Biblia se le pasaron, y la Biblia de la Biblia se le pasaron, y la Biblia de la Biblia se le pasaron, y la Biblia de la Biblia se le pasaron, y la Biblia de la Biblia se le pasaron, y la Biblia de la Biblia se le pasaron, y la Biblia de la Biblia se le pasaron, Biblia de la Biblia se le pasaron, y la Biblia de la Biblia se le pasaron, y la Biblia de la Biblia se le pasaron, y la Biblia de la Biblia se le pasaron, y la Biblia de la Biblia se le pasaron,
y la Biblia de la Biblia se le pasaron, y la Biblia de la Biblia se le pasaron, y la Biblia de la Biblia se le pasaron, y la Biblia de la Biblia se le pasaron, y la Biblia de la Biblia se le pasaron, y la Biblia de la Biblia se le pasaron, y la Biblia de la Biblia se le pasaron, y la Biblia de la Biblia se le pasaron, y la Biblia de la Biblia se le pasaron, y la Biblia de la Biblia se le pasaron, y la Biblia de la Biblia se le pasaron, y la Biblia de la Biblia se le pasaron, y la Biblia de la Biblia se le pasaron, y la Biblia de la Biblia se le pasaron, y la Biblia de la Biblia se le Biblia de la Biblia se le pasaron, y la Biblia de la Biblia se le pasaron, y la Biblia de la Biblia se le pasaron, y la Biblia de la Biblia se le pasaron, y la Biblia de la Biblia se le pasaron, y la Biblia de la Biblia se le pasaron, y la Biblia de la Biblia se le pasaron, y la Biblia de la Biblia se le pasaron, y la Biblia de la Biblia se le pasaron, y la Biblia de la Biblia se le pasaron, y la Biblia de la Biblia se le pasaron, y la Biblia de la Biblia se le pasaron, Biblia de la Biblia se le pasaron, y la Biblia de la Biblia se le pasaron, y la Biblia de la Biblia se le pasaron, y la Biblia de la Biblia se le pasaron, y la Biblia de la Biblia se le pasaron, y la Biblia de la Biblia se le pasaron, y la Biblia de la Biblia se le pasaron, y la Biblia de la Biblia se le pasaron, y la Biblia de la Biblia se le pasaron, y 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 se le pasaron, se le pasaron, y 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 se le pasaron, pasaron, y se le 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 pasaron,
y se le pasaron, y se le pasaron, y se le pasaron, y se le pasaron, y se le pasaron, y se le pasaron, y se le pasaron, y se le pasaron, y se le pasaron, y se le pasaron, y se le pasaron, y se le pasaron, y se le pasaron, y se le pasaron, y se le pasaron, y se le pasaron, y se le pasaron, y se le pasaron, y se le pasaron, y se le pasaron, pasaron, y se le 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 pasaron. Y se le pasaron, 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 pasaron, y se le 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 pasaron, pasaron, y se le 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 pasaron, pasaron, y se le 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 pasaron, pasaron, y se le 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 pasaron. Pasaron, y se le 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 pasaron, pasaron, y se le 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 pasaron, pasaron, y se le 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 pasaron,
Y se le pasaron 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 y se le pasaron, pasaron y se le 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 pasaron. Y se le pasaron 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 y se le pasaron, pasaron y se le 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 pasaron pasaron y se le 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 pasaron y todo el óleo verá. No serán estos anéis perfeitos gravados sobre nación, trémulas sinais escritos nos seus visíveis a todos. El círculo carrega significado profundo desde a antigüidade símbolo de la eternidad sen comezo sen fin. Ver tais formas suspensas sobre os seus americanos es como leer un sermón escrito en luz a falar dos propósitos inquebrantáveis de Dios, y de la promesa de que embora la tierra trema el plano no fala reasoins, dividense algunos. Ridicularizan otros, encollen os hombros. Muchos admiten ter sentido un arrepio sagrado. No conseguía parar de olhar, dice una mujer. Serán estes anéis, selos no seu, a lembrar que la historia corre para o clímax. Una última convocación do propio seu, urgindo a humanidade grande Y, terrible o día de Dios. Seja cual fuera a causa los círculos, son más que curiosidades, son alarmes. Son mensajes, son sinais, y como promete el Apocalipse todo, el óleo comienza a ver. Sobre la superficie de Cewa, un gigante agítase. En el Parque Nacional de Yellowstone, científicos confirmaron aumento preocupante en avalos erupciones e inquietación volcánica. Fumarolas asovían más violentamente yéseres, Y rompen más alto, Y más quente, Y inxame de pequenos sismos ondula pela rexión como tiros de advertencia da propia terra. Geólogos admiten Yellowstone é o vulcán máis perigoso da América do Norte, un supervulcán con poder de mudar o curso da historia. Se entrar en erupción con toda la fuerza o Zeus sobre el CEUA, serán bloqueados por cinza. La explosión sería miliares de veces más poderosa que Hiroshima. Colleitas murxarían na escuridón sufocante, avións ficarían en terras cidades, caerían sobre camadas de pó asfixiante. Especialistas chaman a iso un potencial inverno nuclear escenario capaz de mergullar non só el CEUA, mas o mundo no caos. Para crentes, isto non é apenas risco científico, é ecoprofético. El Apocalipse advierte 8 contra 7 hasta 8.
El primer anjo tocó la trombeta, granizo y fuego misturados con sangre, y algo como una grande montaña ardente fue lanzado al mar. ¿Podría Yellowstone ser un vislumbre de tal juicio ardente, montaña a arder desde dentro, aguardando el comando de Dios para desatar los paralelos en la historia so aleccionadores? Nos días de Noé se ven que las aguas se barraron, Sodoma y Gomorra rieron hasta que el fuego caía del cielo. Vez após vez, escrituras muestran que cuando la humanidad ignora a Dios, la naturaleza torna a ser instrumento de despertar. Ahora el Cewa, la nación ultraenraizada en la fe, tremen sobre un calderón de rocha fundida que se extiende por millas presionando para cima, tensionando la superficie. Una erupción podría alterar a civilización. Es coincidencia que en estos últimos días se agite o Dios permite que estas advertencias se multipliquen, urgiéndonos al arrepentimiento antes del juicio final. Parece vivo como si el xa respirase, dice una testemunha perto de Yellowstone. Otro susurró la furia de Yellowstone no es apenas ameaza geológica espiritual quire rompa mañá quire en séculos. A su inquietación lembra que los alicerces deste mundo son frágeis. Só Cristo é a roxa que non se pode abalar. Se montañas arden, se céus escurecen, se a terra convulsiona, só el permanece. Cuando recuamos Y, ollamos su causa desenrolarse pelos eiwas, surge un padrón alesionador. Gafan Y, outros escurecen os seus. Colleitas desaparecen en minutos. O sol arde carmesín sobre Los Ángeles, Y nas Carolinas. Tempestades asoitan na costa leste en cuanto furacóns giron sobre os mares. Yellowstone resmunga debaixo dos pés, ameazando fogo Y sinsa. Juntos, pintan unha imagen, un mosaico vivo que reflete as advertencias dadas pelo propio Jesús. En Mateos 24, Cristo declarou que antes do seu regreso habería guerras Y, rumores de guerras fomes, Y terremotos, en varios lugares sinais temerosos, no cel dores de parto que se tornan máis fortes Y, máis próximas a medida que o fin se aproxima. Hoy vemos estas mesmas contrasóns, terremotos a abalar, tempestades, a rugir seos, a sangrar en vermello a criación clama. O Apocalipse expande con imagens terríveis, con vetas a soar mares, a tornarse sangue estrelas a cair montañas a arder con fogo. Para moitos estas palabras pareceron distantes, simbólicas, quasi inimagináveis. Contudo, ahora, cuando las manchetes parecen páginas arrancadas de la profecía, somos forzados a preguntar. Paulo lembró en Romanos 822 que toda criazón gemia y sofre como en dores de parto y ahora. Este gemido ya no está oculto, trovella nos tornados, susurra nas asas dos gafañotos, arde nos seus vermello sangue. O mundo está en traballo de parto, ansiando por redención, esperando o regreso do rei. Y, en cuanto os sinais se multiplican, tamén se multiplican os zombadores. 2 Pedro 3:4 previu tal reação. Onde está a promesa da súa vinda. Desde que los pais durmieron tudo permanece como desde o principio. Pedro lembra esta negación no é sabedoría e cegueira. O Señor non retarda a súa promesa, mas es longanimo non querendo que algúns perezan, sino que todos cheguen ao arrependimento. 2 Pedro 3:9. Cada atraso, cada día de graça é misericordia. El espera non por ausencia, mas por desello de que máis desperten antes que caia o juízo. Porén, a paciencia de Dios nos permisou para ignorar los convite que non durará para siempre. Voltamos entón á pregunta sobre cada manxete. Son estes sinais aleatorios ou alarmes divinos? Para quen ten ollos para ver, a resposta é clara. Os eventos que sacoden os EUA, os desastres que cercan o globo non son accidentes da natureza, son advertencias. Os sinais de hoxe ecoan as profecías de ontem juntos, apontan para unha verdade inquebrantável. Jesús ven en breve. Ao longo deste percurso, rastreamos sinais pelos EUA e alén. Non son eventos aleatorios. Son advertencias divinas, resoando a través da criación, lembrando que a historia aprésase para o clímax. A Biblia deixa claro, Deus non está en silencio. El habla pela súa palabra, pelo seu espírito, Y pelo sacudir do mundo natural. En Mateos 24, Jesús dice aos discípulos que antes do seu regreso, a terra vería guerras, fomes, terremotos e sinais nos seus. Estamos a ver estas palabras gañar en vida, mas eis o corazón da questão. Os sinais non visan apenas asustar, visan despertar. Cada enxame de gafañotos, cada céu carmesín, cada tempestade é como un toque de trombeta a clamar.
O tempo es curto, prepara o corazón, o rei ven. As escrituras adverten en 2 Pedro 3:10. O día do Señor virá como ladrón. Os seus pasarón con grande estrondo, os elementos ardendo se desfarón, e a terra e as obras que nela serán descobertas. Ninguén sabe o día ou a hora, mas a mensaxen é inconfundível. A questão non é se Jesús regresará e se estaremos prontos cando ele o fizer. Para os incrédulos, ao temível xuízo do grande trono branco, Apocalipse 2:0, 1, 1 e 15, onde os que non se acharen no libro da vida serán lanzados no lago de fogo. Para os crentes ao tribunal de Cristo, 2 Corintios 5:1, non para condenación, mas para recompensa pelo modo como vivemos e servimos. Iso significa que cada vida será medida, cada palabra, cada acción, cada pensamento secreto revelado sen disculpas, sen esconderillos, sen negociación. Apenas a verdade perante os ollos de un Deus santo. Mas a boas novas Deus já providenció o escape lugar de refugio na tormenta. Así como Noé e familia encontraron seguranza na arca, tú e eu podemos encontrar seguranza en Cristo. A cruz de Jesús é a nosa arca de salvación. O seu sangue derramado por nós é a cobertura, a única esperanza no día do xuízo. João 3:6 declara: Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Fillo unigénito para que todo aquele que nele cree non pereza, mas teña vida eterna. Esta é a mensaxen que resoa en cada sinal, cada tempestade, cada seu sangrento. Deus non está a tentar destruirnos, está a tentar alcanzarnos, está a tentar despertarnos antes que sexa tarde. Os sinais están aquí, as advertencias son claras. A pergunta é o que faremos con elas. Porque o día ven e ven en breve cando o céu se abrirá e todo o ollo verá. Aquele que foi crucificado regresará en gloria no como bebé en unha manjedora, mas como Rei dos Reis e Señor dos Senores. Estás pronto. Esta é a mensaxen que pasei a vida investigando entrelazar de símbolos, arquétipos e sincronicidades que en momentos críticos irrompen do inconsciente colectivo para a consciencia histórica. Esta é a mensaxen que os seus parecen escrever sobre os Estados Unidos. O rei regresa a cada sinal, cada maravilla, cada advertencia, nos llama a preparar, porque la tempestad viene Y, solo aquellos que encontraron refugio en Cristo permanecerán cuando pueda sentar Y a eternidad comenzar. El tiempo es ahora. La puerta está abierta, pero no permanecerá abierta para siempre. Oye para cima. Los sinais están por toda la parte. El cielo está a hablar.